Amada iglesia, sean muy bendecidos. Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes. Una vez más, gracias al Señor por permitirnos estar juntos en este tiempo, de estar delante de su presencia, en esta comunión de los santos, en esta cita que podemos hacer semana a semana para poder compartir juntos este tiempo de devoción al Señor, este tiempo de compañerismo, este tiempo de estar unidos en el Espíritu. No nos podemos reunir aún físicamente, pero damos gracias a Dios porque lo podemos hacer por este medio y podemos disfrutar de ese compañerismo, de eso, de saber de que la presencia del Señor está con nosotros, de que su gracia, su amor ha sido derramado ricamente en cada una de nuestras vidas. Y en esta hora en que hemos compartido las alabanzas a su nombre, que hemos compartido el orar juntos y también ahora el poder recibir la riqueza de su palabra. Quiero invitarles en esta hora a que podamos orar juntos delante de la presencia del Señor. Le invito ahí, donde está en su casa o donde sea que esté viendo este culto, que esté viendo este tiempo, compartiendo este tiempo, podamos orar. Padre, muchas gracias, Dios. Bendecimos y glorificamos tu nombre. Señor, nos inclinamos delante de tu presencia con reverencia, con humildad, con respeto, Señor, a ti, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Salvador. Señor, muchas gracias por tu maravillosa presencia en nuestras vidas, presencia manifestada a través de la persona del Espíritu Santo, que día a día nos guía a hacer, Señor, tu voluntad, a andar en tus propósitos, a entender tu palabra, Señor, a vivir en la esperanza de una vida venidera, eterna junto a ti. Amado Dios, gracias por el consejo del Espíritu Santo, gracias porque Él nos guía a andar por camino de justicia, por amor a tu nombre. Señor, en esta hora yo quiero bendecir a cada uno de mis hermanos, hermanas, amigos que en esta hora nos escuchan. Señor, bendecirles en el nombre de Jesús. Darte gracias por sus vidas y pedir, Padre, que tú los guardes, los protejas, que tú, Señor, sanes sus heridas, sanes sus enfermedades, tengas la provisión diaria, Señor, ahí en sus mesas, que, Señor, en todo ellos puedan, Señor, recibir de esa presencia poderosa tuya. Presencia en lo espiritual, presencia en lo material, presencia en salud física. Señor, ahora queremos escudriñar tu palabra. Queremos recibir el mensaje de ello. Queremos disfrutar de la riqueza de tu palabra. Oramos para que tu Espíritu Santo me guíe en el entregar tu palabra de una manera clara y de una manera, Señor, sujeta a tu voluntad. Señor, danos la inteligencia espiritual para entender, para recibir lo que tú tienes para nosotros en este día. Padre, la gloria es tuya. Oramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor y quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro Evangelio de Juan, capítulo 7, donde daremos la lectura a la palabra de hoy. Desde el verso 37 al 39, la palabra del Señor dice así: En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas.
Esta es una hermosa palabra. Es una palabra llena de la riqueza de Dios para nuestras vidas. Es una palabra donde el Señor Jesús está manifestando en una ocasión muy especial a un pueblo de Dios. Le está manifestando y nos está manifestando a nosotros la riqueza de poder creer en su nombre, y los que creen en su nombre reciben la persona del Espíritu Santo. ¿Cuánta importancia tiene esto? ¿Cuánto poder tiene esto? La iglesia misma fue nacida, originada desde la presencia misma del Espíritu Santo manifestada en todos los creyentes que esperaron y creyeron al Señor. Dice la palabra, en el último y gran día de la fiesta. En el último y gran día de la fiesta. Eran 8 días de celebración. El último gran día de la fiesta de los tabernáculos. La ley decía que ese día, el 8º día, se debía celebrar una santa convocación. Una convocación de gran solemnidad. Esto hacía que fuera un día de mucho gozo y alegría para el pueblo. Y más si aún tenemos en cuenta que en esta celebración, durante esta fiesta, también era el fin de la recogida de las cosechas. Había gozo, había alegría, era un tiempo de celebración para el pueblo de Dios. Y nos encontramos que el escritor Juan nos está diciendo que Jesús se puso en pie y alzó la voz. Jesús se puso en pie y alzó la voz. Cuando alguien se pone en pie en medio de una concurrencia, en medio de una celebración, en medio de una convocatoria, alguien se pone en pie y alza la voz, es porque tiene que decir algo importante. Eso me hace recordar las celebraciones nuestras, un matrimonio, una fiesta de cumpleaños, una convocatoria de la familia, una reunión de la iglesia, celebración de la iglesia, en que alguien se pone de pie, alza su voz para llamar la atención de manera que va a comunicar algo. Y cuando se hace eso es porque se quiere comunicar algo que es importante. Y en esta ocasión, ahí en la multitud, donde estaban en medio del último día de la celebración, de estos 8 días de celebración, es el Señor Jesús quien se pone en pie y alza su voz para llamar la atención. Algo importante había de decir. En cada uno de los 7 días de la fiesta, que ya había pasado, una comitiva de sacerdotes acompañados de mucha gente había traído agua en un jarro desde el estanque de Siloé hasta el templo. Era parte de la celebración, era parte de una ceremonia. Y la habían vertido sobre el altar, ahí en el templo. Y aunque este rito en concreto no se encontraba estipulado en la ley de los judíos, ellos lo hacían para simbolizar el derramamiento futuro del Espíritu Santo cuando viniera el Mesías. Era una celebración, una convocatoria santa, religiosa, en que todo el pueblo acompañaba a los sacerdotes para traer del estanque Siloé agua que era derramada ahí en el altar, y era en señal, en muestra de la futura venida del Espíritu Santo. En ese contexto, es muy probable que fuera inmediatamente después que tuviera lugar la ceremonia del derramamiento del agua, es cuando Jesús se pone en pie y alzó la voz para decir algo importante. La ceremonia había terminado, el derramamiento del agua en el altar. Había alegría, había gozo, había celebración.
Era una ceremonia importante, religiosa, era una ceremonia santa que convocaba a todo el pueblo y todo el pueblo estaba expectante. Y es en ese momento, en ese contexto, que Jesús se pone de pie, alza la voz y llama la atención. No nos cabe duda que el Señor eligió tanto el momento como la forma de comunicarse para que todos estuvieran ahí presentes, ¿cierto? Y pudieran todos escuchar lo que Él iba a decir. En cuanto a la ocasión, era un momento solemne, era un momento especial. Estaba todo el pueblo, estaban todos los religiosos, los sacerdotes, estaban todos reunidos ahí. Entonces, el Señor Jesús, Él aparta este tiempo, elige este momento, sabiendo de que iba a tener la mayor atención posible, iba a haber la mayor cantidad posible en el momento para expresar lo que tenía que expresar. Y además, no debemos olvidar que a lo largo de toda esta fiesta, las autoridades religiosas habían dado instrucciones de tomar preso a Jesús. Es por eso que nosotros en capítulo anterior nos encontramos que los hermanos de Jesús le dicen si él va a ir a la fiesta. Y Jesús le dice que no, porque él sabía que las autoridades lo andaban buscando para tomarlo preso. Luego, posteriormente, Jesús, en su decisión, va y se presenta ahí. Por tanto, cuando Jesús llama la atención, cuando Jesús se para y alza la voz, Jesús está asumiendo un riesgo importante. Está asumiendo un riesgo importante, sabiendo que las autoridades querían echarle mano. Pero era tan importante lo que el Señor Jesús tenía que comunicar, que Él no podía guardar silencio para guardar su integridad, para preservar su seguridad. No, Él, cuando está toda la gente, cuando está todo el pueblo, cuando están en toda la ceremonia, terminada recién la ceremonia, viene Jesús, se pone en pie, alza la voz y llama la atención para decir algo muy importante. Y como veremos en esta palabra, lo que afirmó realmente era importante. El mismo Jesús se está presentando en ese momento delante de todo el pueblo, delante de todos los religiosos, que la ceremonia que ellos estaban llevando a cabo, realmente lo que estaban haciendo estaba representado por él mismo que estaba en el lugar. Hermano, esto es importante, esto es poderoso y este es un golpe tremendo a los religiosos de la época. Lo que Jesús estaba haciendo era que Él se estaba anunciando ahí como el Mesías y que el derramamiento del agua que estaban haciendo ahí se cumplía en Él con el derramamiento del Espíritu que venía por la presencia de Él en las personas que en Él creyeren. Jesús fue muy valiente. Jesús está manifestando una verdad poderosa. ¿Cuál es la verdad que dice Jesús? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, el Señor Jesucristo emplea un elemento físico para enseñar una verdad espiritual. Nosotros vemos que el Señor en varias ocasiones a sus discípulos, a la multitud, les manifiesta una verdad del reino, les muestra una verdad espiritual a través de aquellas cosas, de elementos físicos, de elementos de la naturaleza, de elementos que la gente conoce para anunciar el reino de Dios. Todos entendemos que sin agua es imposible la vida física. Todos entendemos eso. Que sin agua es imposible la vida física. Por eso al agua le llaman como el elemento vital. Y del mismo modo, también
Jesús nos está mostrando la verdad espiritual de que todas las necesidades espirituales tan solamente son saciadas por la presencia de Cristo en la persona. Por la presencia de Cristo en las personas. Así como el agua física, así como es tan básica, trascendental para la vida física, la presencia de Cristo es única, trascendental para la vida espiritual de las personas. Y ya Jesús eso se lo había dicho, por ejemplo, a la mujer samaritana, ahí en el capítulo 4 del libro de Juan, cuando le dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Qué poderosa palabra el Señor Jesús le comunicó a esa mujer samaritana ahí junto al pozo. Ese fue un encuentro glorioso para esa mujer, donde Jesús le reveló. Él se reveló como el Cristo a ella. Y esa mujer, la vida de esa mujer y esa comunidad cambió con la presencia de Cristo. De la misma manera Jesús está manifestando en esta hora, en ese tiempo para los religiosos judíos de la época y para nosotros también, de que la presencia de Cristo es la que sacia toda sed espiritual. Es solamente la presencia de Cristo la que puede saciar la sed que tiene nuestra alma, que tiene nuestro espíritu, que tiene nuestra mente, esa sed espiritual que no puede ser llenada por nada. Solamente la puede saciar el Señor Jesús. Por un lado notamos que aún con la alegría que en una semana de fiesta, como les proporcionó a toda la congregación, Jesús nota que esos hombres, esas mujeres religiosos de la época, en ellos aún persistía la sed espiritual. Habían estado en 8 días de celebraciones. Habían hecho rituales religiosos, ceremonias religiosas. Pero Jesús captaba, sabía, conocía de que esa gente seguía aún con una sed espiritual que no era saciada por ceremonias religiosas. Y por otro lado, queda en evidencia la insuficiencia de la religión judía y sus rituales religiosos para llenar completamente el vacío y las necesidades espirituales de las personas. Hombres y mujeres acudían ahí a Jerusalén para celebrar 8 días de fiesta religiosa, 8 días de convocación santa. Pero terminados esos 8 días, se regresaban a sus casas aún con el alma, con el espíritu, con la mente vacía. Porque solamente es Cristo el que puede saciar esa sed espiritual. No hay ceremonia religiosa, no hay ceremonia alguna que pueda llenar ese vacío ahí en el hombre y la mujer. Por eso que a pesar de las amenazas, a pesar de la hostilidad de las autoridades judías, el Señor quiso volverse a mostrar como la única oferta de gracia posible para toda aquella multitud. Es por eso que aún ante las amenazas, ante el peligro que eso representaba, Jesús se pone en pie, llama la atención y entrega un mensaje poderoso, una invitación poderosa a toda esa gente que estaba con hambre y sed espiritual. Y es hermoso ver que no había en Jesús
ninguna muestra de aspereza, no había ninguna muestra de amenaza, de violencia en su proclamación, sino que solamente había la expresión de amor que solo Dios puede tener hacia las personas, hacia los hombres y mujeres necesitados. Ese mismo amor, esa misma misericordia, esa misma gracia fue derramada sobre nuestras vidas cuando tuvimos ese encuentro glorioso con Jesús. Y Jesús no le importa el peligro, no le importa la hostilidad, no le importa las amenazas. Él se pone en pie, llama la atención y da esa poderosa invitación. Cristo es la fuente, es la única fuente que calma la sed espiritual del hombre y la mujer. Cristo es la verdadera fuente de la vida. Cristo es la verdadera y única verdadera fuente de vida que puede proveer para todas las necesidades de todo hombre y de toda mujer. No importa su raza, no importa su color de piel, no importa su nivel cultural, no importa si es pobre, si es rico, es solamente la presencia de Cristo que viene a llenar ese vacío que nadie puede llenar. Y Jesús, cuando hace la invitación, hace una invitación abierta para todos, con alcance global. La invitación es para todos. Solo en Él puede encontrar el alivio el corazón oprimido por las faltas, por los delitos y pecados. No hay nadie más donde el hombre pueda hallar una felicidad auténtica, un gozo duradero, sino que solamente en Cristo Jesús. Ninguna otra cosa, ni fiestas, ni sistemas religiosos pueden satisfacer las almas sedientas. Es solo Cristo la fuente de esta saciedad para el alma, para el espíritu. Además, solo Jesús sabe mejor que nadie qué es lo que el alma del hombre y la mujer necesita. Es Jesús, nuestro Creador, y conoce perfectamente nuestras necesidades. Él conoce perfectamente nuestra sed espiritual. Él conoce perfectamente nuestra sed intelectual. Él conoce perfectamente nuestra necesidad del alma, porque Él nos creó. Él sabe cuando el hombre y la mujer tienen un vacío ahí que no puede ser llenada tan solamente por su sola presencia. Él, Jesús, vivió y sintió como nosotros y puede entender nuestras necesidades. El Señor Jesús dejó su trono de gloria ahí donde estaba gobernando con el Padre. Dejando esa condición, se hizo hombre. Y en esa condición de hombre estuvo con nosotros. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Jesucristo el Señor, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús anduvo en nuestra semejanza y fue tentado en todos de acuerdo a nuestra semejanza, pero Él no cayó, no pecó. Por lo tanto, Jesús conoce cuál es nuestra necesidad. Jesús conoce cuál es ese vacío que puede haber en nuestra alma, en nuestro espíritu, en nuestra mente, que no es llenado por nada. Y Jesús sabe que solamente Él, la presencia de Él, puede llenarlo todo. Por eso es el único que puede dar satisfacción a nuestro ser. Y aunque con mucha frecuencia el hombre no lo quiere reconocer, la vida sin Dios carece de sentido y se va secando. Hay hombres, mujeres, que tienen un discurso, que tienen un planteamiento intelectual, filosófico, incluso religioso,
para decir no tengo necesidad. Yo no tengo necesidad de Dios, no lo reconocen. Mas la vida sin Dios es una vida que carece de sentido y es una vida que día a día se va secando. El mundo, las personas en vano buscan satisfacer ese anhelo de llenar su vida, pero sin tener en cuenta a Dios. Intenta hacerlo con vacaciones costosas, con espectáculos, con deportes, algunos lamentablemente con drogas, con alcohol, con abundante trabajo, conociendo una y nuevas relaciones, entrando fuerte en el mundo de los negocios, pero el anhelo, la necesidad persiste. Con esto, mis hermanos y amigos, yo no estoy diciendo que es malo el trabajo. Yo no estoy diciendo que es malo las vacaciones. Yo no estoy diciendo que es malo tener amistades. Yo no estoy diciendo que el vivir esta vida sea malo. Lo malo es cuando a través de estas cosas queremos llenar el vacío de no contar con la presencia de Dios en nuestras vidas. Y Jesús lo está manifestando. Jesús se pone de pie, alza su voz y llama la atención a todos los que estaban ahí en el templo. Hoy Jesús alza su voz, se pone en pie en medio nuestro y te está llamando la atención. A ti, mi hermano, a ti, mi hermana, a ti, mi amigo. De que solamente es Él el que puede llenar el vacío que está en nuestro corazón. Tal vez usted, mi hermano y mi hermana, pueda decir: pastor, pero ¿cómo usted me dice esto? Si yo voy a la iglesia, si yo asisto a la iglesia. Mis hermanos, mis hermanas, no es la iglesia la que llena el vacío en nuestro corazón. Es solamente la presencia de Cristo. El error del hombre sigue siendo el mismo. El hombre de hoy, el hombre moderno, el hombre contemporáneo, como el hombre en la antigüedad, sigue siendo su mismo error de querer buscar saciar su sed en sitios equivocados, en lugares equivocados, de formas equivocadas. Y el hombre y la mujer se da golpe tras golpe, fracaso tras fracaso, desilusiones, y malgasta su vida y no encuentra las respuestas. No puede llenar ese vacío que está en su corazón. El profeta Jeremías lo representa en la palabra de esta manera. Lo que el Señor nos habla a través del profeta Jeremías. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, primer mal, me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué poderosa palabra esta, mis hermanos. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Qué nos está hablando el profeta Jeremías? Primer mal, el pueblo se alejó de Dios, dejó a Dios, se apartó de Dios, que es la fuente de agua viva poderosa, sanadora, restauradora, esas agua que viene a llenar nuestra vida, esa agua que viene a saciar toda la sed del alma, del espíritu, de la mente.
se apartaron de Dios, se alejaron de esa fuente de agua viva. ¿Y qué hicieron? Buscaron su propia agua, buscaron su propia satisfacción, buscaron su propia forma de llenar, de saciar esa sed. Y como dice el profeta, cavaron para sí cisternas. Cavaron para sí cisternas. La cisterna del trabajo, la cisterna de la religiosidad, la cisterna de la filosofía, la cisterna del humanismo, la cisterna de las diversiones desenfrenadas. Cisternas rotas, dice la palabra. Cisternas rotas que no retienen el agua. Cisternas rotas que todo se le va, toda la vida se le va entre los dedos. Nada pueden retener porque se apartaron de Dios, fuente de agua viva. ¿Dónde está el origen de esta sed? ¿Dónde está el origen de esta sed que tenemos de Dios? ¿Dónde está el origen de esta sed que tenemos? De que necesitamos que nuestra alma sea llena, nuestro espíritu sea llena, nuestra mente sea llena. Ya hemos dicho, la sed a la que el Señor se refiere aquí tiene que ver principalmente con la sed del espíritu. Hay profundos anhelos espirituales en cada hombre y en cada mujer y que no han sido satisfechos. Con frecuencia se culpan a otros de esta insatisfacción. El hombre y la mujer, en este vacío del alma, en este vacío del espíritu, en esta falta de respuestas para su mente, para su razón, el hombre y la mujer van y culpan a otros. Culpan a otros de su necesidad, culpan a otros de su desgracia, dejan caer sobre otros su frustración. A la mujer o al marido. La mujer culpa al marido, el marido culpa a la mujer. El hombre y la mujer culpan al trabajo, culpan a la economía, culpan a los políticos, culpan al gobierno. La verdadera causa de este vacío, la verdadera causa de esta frustración está en el interior de cada persona. Está en el interior de cada persona. De hecho, si insistimos en culpar a otros, si insistimos en volcar nuestra frustración sobre otros, nunca vamos a encontrar solución a nuestra angustia interior. Nunca vamos a encontrar la solución para llenar ese vacío interior porque siempre estaremos culpando a otros y no reconociendo nuestra propia necesidad. Lo único que vamos a conseguir es proyectar nuestra amargura sobre las personas que están cerca nuestro. Seguramente, por eso, en un intento de llenar la vida sin sentido, una vida vacía, una vida sin satisfacción, el hombre busca en vano diversos cambios en su vida. Insisto en esto, ni los cambios son malos si están bien inspirados, pero el hombre y la mujer, para encontrar satisfacción en su vida, para tratar de llenar ese vacío, para tratar de dar un sentido a su vida, comienza a hacer cambios en su vida. Como no tiene satisfacción en el trabajo, cambia de trabajo, pensando que su trabajo la tiene en esa condición. Como tiene una insatisfacción interior, eso se ve proyectado hacia el exterior. ¿Y qué es lo que hace? Busca hacer cambios de aspecto físico. Algunos van al extremo y se hacen cirugías costosas. No están de acuerdo con su anatomía física, no están de acuerdo con su peso, no son felices de esa manera.
Se hacen un retoque por aquí, un retoque por acá. Buscan vestir a la moda. Y como la moda viene y se va, están en una constante de cambios porque buscan de alguna manera satisfacer ese vacío que hay en ellos. Prueban distintas amistades. Están con algún grupo de amigos y después se van a otro grupo de amigos. Son inconstantes en esto. Cambian de costumbres. Se dedican un tiempo al deporte, otro tiempo se dedican a las artes, otro tiempo se dedican a estudiar, otro tiempo se dedican a hacer diferentes actividades. Y quiero insistir en esto, no es malo. Pero si esas actividades tienen que ver con una búsqueda de llenar un vacío que tienen en su vida, están mal direccionados. Algunos van y cambian de esposa, cambian de mujer, o cambian de hombre, cambian de religión. Nada les satisface. Nada les satisface. Porque buscan saciar esa sed del alma. Buscan saciar ese vacío en el espíritu. Buscan saciar esa razón no entendida en su mente. Buscan llenarla con cosas externas. Y no buscan ahí en Dios, donde está la fuente de nuestra vida, donde está esa fuente que viene a saciar toda nuestra necesidad. Pero siempre están buscando el llenar ese vacío, pero no se van a encontrar que ese vacío los acompaña tenazmente. Hagan lo que hagan, a través de todos los cambios, ese vacío continúa y la sed espiritual perdura. Y es frustrante. Es tremendamente frustrante. Según el diagnóstico del Señor Jesucristo, lo que Él dice es la falta de fe en Él, lo que crea este vacío interior en el ser humano. Jesús, ¿qué está diciendo? Jesús, ¿qué le está diciendo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Jesús no nos está mandando a otro lugar. Jesús no nos está mandando en otra dirección. Jesús no nos está mandando a un sistema religioso, a una determinada iglesia. No, Jesús te está diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Yo soy la fuente de agua. Venga a mí y beba, dice el Señor. Qué maravillosa invitación del Señor Jesús para nuestras vidas. Qué maravillosa invitación que el Señor nos da. Damos gloria al Señor, porque el Señor se presenta a sí mismo. El Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Y Jesús está diciendo en esta hora, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No nos está mandando a otro lugar. Tenemos una sed, una necesidad. Hay una sed del perdón de Dios. Hay una culpabilidad en el hombre y la mujer. Y que tiene que ser sanada. Hay una necesidad de disfrutar del perdón de Dios. Nos conocemos interiormente. Conocemos esa insatisfacción, ese vacío. Tiene que ver con sentidos de culpabilidad. Y no culpabilidad de un pecado, de una acción terrible. No. Yo estoy hablándole a personas normales. Estoy hablándole a personas
respetuosas, personas sanas. Pero nacemos con una condición que estamos apartados de Dios. Y mientras no entremos en esa reconciliación con Dios a través de Jesucristo el Señor, no tendremos la satisfacción de sentirnos perdonados y reconciliados con Dios. Y es Jesús el que nos invita que a través de Él es el camino, ese es el medio, Él es el puente entre el hombre y Dios. Él es el camino de reconciliación, del encuentro con Dios, del hombre y la mujer. Y Jesús nos está invitando a que demos ese paso. Nos está invitando a que reconozcamos nuestra condición. Nos está invitando a que examinemos nuestra vida y nos demos cuenta cómo hemos buscado en distintos lugares equivocadamente y no hemos encontrado esa respuesta que viene a satisfacer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente. Y es Jesús el que se pone de pie en esta hora, alza su voz y te dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y beba. Bien, aunque la sed espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios, la sed espiritual está presente, ese vacío espiritual está presente en todos aquellos que no creen en Dios. Son muy pocos los que están dispuestos a reconocerlo. Y es más, hay algunos que lo reconocen, pero no actúan para arrepentimiento, no actúan, no dan el paso para reconciliarse con Dios. Son muchos los que se esfuerzan en aparentar de que todo les va bien, de que todo está marchando bien. Pueden parecer personas prósperas, pueden parecer personas felices, pueden parecer personas plenas, pero interiormente ese hombre y esa mujer, en su soledad, en su reflexión íntima, única y personal, conocen de que hay un vacío en su alma. Hay respuestas que no están contestadas en su razonamiento. Hay una sed en su espíritu que no saben cómo saciarla. El llamamiento del Señor Jesús es para todos aquellos que sí están dispuestos a admitir su estado y anhelan esa reconciliación con Dios. Aquellos que se han dado cuenta y reconocen su total incapacidad para solucionar ese problema. Para solucionar ese problema por sus propios medios. Ya lo han probado todo, ya lo han intentado todo y siguen con esa insatisfacción personal. A estos son los que en esta hora está llamando el Señor. Amigo y amiga, que tú estás escuchando estas palabras, hay una cita de Dios convocada en esta hora contigo. Y es el Señor Jesús el que levanta su voz para llamar tu atención y decirte, ven a mí, ven a mí. Tú que tienes sed, tú que estás sediento, ven a mí y bebe, porque yo voy a saciar tu sed. Un buen ejemplo de esta sed espiritual lo podemos encontrar en aquellos hombres que escucharon predicar a Pedro en el día de Pentecostés, ahí en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hombres y mujeres que escucharon ese primer discurso lleno de un Pedro lleno del Espíritu Santo. Y cuando Pedro terminó
¿Qué hicieron esta gente? ¿Qué hicieron estos hombres y estas mujeres? Preguntaron: varones, hermanos, ¿qué haremos? Fue la elocuencia del discurso de Pedro, de un Pedro lleno del Espíritu Santo, que llevó a estos hombres y a estas mujeres a ser conmovidos por esa presencia del Espíritu Santo, por esa palabra de Dios. Y su respuesta fue: ¿qué haremos? De igual manera, el carcelero de Filipo, cuando tenía ahí en la cárcel a Pablo y Silas, la pregunta de este carcelero fue: señores, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué debo hacer para ser salvo? Le pregunta el carcelero a Pablo y a Silas. Es la misma pregunta que está resonando ahora en tu mente, en tu corazón. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para que esa sed de mi alma, de mi espíritu, de mi razonamiento, sea satisfecha? Por desgracia, son pocos los que reconocen esa sed. La mayor parte de los hombres anhelan todo de esta vida, menos esa reconciliación con Dios. Buscan el dinero, los placeres, los honores, el reconocimiento, la fama, los excesos. Esto es lo que desean, pero siguen con un alma, con un espíritu vacío. Jesús hace una invitación que es universal a todos los que tienen sed. Jesús está llamando a todos esos que están cansados y trabajados, y Él les está abriendo una nueva puerta de esperanza. Jesús está haciendo una invitación poderosa, y una invitación que Jesús hizo en ese entonces a esos religiosos después de 8 días de fiesta. Esa misma invitación es para aquellos que escuchan esta palabra en el día de hoy. Mis hermanos, mis hermanas, seguramente tú te estarás preguntando: pero pastor, nosotros ya hicimos esa decisión por Cristo. Amén y gloria a Dios por eso. Pero mis hermanos y hermanas, yo tengo la esperanza de que por este medio, por este canal, estemos llegando a personas que tal vez nunca han ingresado a un templo, que tal vez nunca han participado de un culto, de una iglesia del Señor, que tal vez nunca han escuchado esta palabra, esta invitación del Señor. El salmista dice: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese animalito tiene sed y brama porque hay sequedad. Pero cuando él ve esas corrientes de agua, él brama al poder satisfacer esa sed. Y Jesús mismo ya había prometido saciar este tipo de hambre y este tipo de sed. Bienaventurados, dice Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. El importante anuncio de Jesús: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta es la invitación. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Es la gracia de Dios manifestada en este ofrecimiento. Un ofrecimiento para todo hombre, para toda mujer. No importa la edad. No importa su condición cultural, social, económica, no. Es una invitación del Señor para todos. Hay que ir a la fuente y beber. A la fuente correcta y beber. Porque podemos acudir a una fuente que no es la correcta y encontrar aguas sucias, aguas contaminadas,
Aquí la fuente es Jesús. Aquí la fuente no es un sistema religioso. Aquí la fuente no es una iglesia determinada. Aquí la fuente no es uno que ejerce un sacerdocio, sino que la fuente es Jesús mismo. Él es la respuesta. Es muy obvio, por muy obvio que parezca, hay que recordar que quien tiene sed debe ir a la fuente a beber esa agua y beberla. Es muy obvio, pero algunos teniendo sed no van a Cristo a beber de esa agua. Y aplicando estas palabras de Jesús, nos recuerda la necesidad de, primero, ir a Él, creer en Él y seguirle a Él. Jesús nos está diciendo, ir a Él, venir a mí los que están sedientos, venir a mí los que están sedientos, creer en mí, que yo soy esa fuente de agua que va a satisfacer la sed. Y luego Jesús dice, sígueme, para que no tengas sed jamás. Venid a mí, todos los que están cansados y trabajados, que yo os haré descansar, dice el Señor. El agua de vida que el Señor ofrece no se encuentra en ninguna religión o iglesia, sino que solamente en la persona de Jesucristo el Señor. Desgraciadamente, esto confunde a la gente y la confunde con frecuencia. Muchos creen que ir a una iglesia es lo mismo que ir a Cristo. Eso no es así. Muchos creen que por ser religiosos están siguiendo a Cristo. No es así. Muchos creen que por ir a una determinada iglesia están siguiendo a Cristo. No necesariamente es así. Todos los judíos de ese entonces escuchaban a Jesús. En esa ocasión habían ido al templo para cumplir lo que Dios mandaba. Escucharon a Jesús, pero estaban en el lugar no por Jesús, sino que estaban por una fiesta religiosa. Escucharon a Jesús, pero sin embargo muchos no creían en Cristo y siguieron sedientos. Estaban en un sistema religioso, estaban en una fiesta religiosa, estaban en el templo, pero estaban sedientos. De igual manera se puede ir a la iglesia y cumplir con sus ritos, cumplir con sus costumbres, cumplir con ir semanalmente a la iglesia y llegar a tener una vida vacía, sin Cristo, sin llegar a entregar la vida a Cristo. Te encuentras con hermosos cantos, te encuentras con lindas oraciones, te encuentras con una palabra inspiradora, un hermoso campañerismo, pero terminada la reunión te vuelves a casa y te vuelve el vacío. Y esto es porque la respuesta para el hombre no son los ritos, no son las ceremonias, no son la religiosidad, no son una iglesia determinada. Solamente el que va a saciar la sed que hay en ti es la persona de Jesucristo. Nada tiene valor si no está Cristo presente. Nada tiene valor, ni ningún sistema religioso, ni las más hermosas ceremonias tienen valor si tú no tienes ese encuentro con Jesucristo el Señor. Lo que el Señor pide es que tú pongas tu fe en Él. Lo que el Señor pide es que tú creas en Él. Lo que el Señor pide es que tú vayas a Él. Lo que el Señor pide es que tú le sigas a Él. Como dice la Escritura, dice Jesús, como dice la Escritura, en el pasaje que hemos leído, cuando cada día, como parte de la celebración de los tabernáculos, los sacerdotes traían estos jarros con agua del estanque de Siloé, ya lo vimos, estaban recordando aquella provisión milagrosa de agua, ¿cierto?, que fluyó de la roca ahí en el desierto.
Cuando el pueblo de Israel iba en su peregrinar, saliendo de Egipto en dirección a la tierra prometida, ahí en el desierto había una roca, una provisión milagrosa, ¿cierto? De una roca que los seguía y les proveía el agua que necesitaban. En este ceremonial, lo que estaban haciendo los judíos, los religiosos, recordando eso. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban viviendo del recuerdo del pasado. Eso es vivir del pasado. Eso es una acción religiosa que se repite año tras año, toda la vida, recordando lo que los viejos padres vivieron. Pero lo que el Señor Jesús en esa misma ceremonia se pone de pie y Él dice que los que tengan sed, si alguno tiene sed, dice, venga a mí y beba. Jesús es el presente, Jesús no es el pasado, Jesús es el presente y el futuro glorioso para el hombre y la mujer que creen en Él. No se trata de fiestas religiosas, se trata de un creerle al Señor. Dice, de su interior, estos que beben de su interior correrán ríos de agua viva, de su interior correrán ríos de agua viva. Quienes beben de esta agua no tan solamente calman la sed para sí, mi hermano, mi hermana, tú que has bebido de la agua de Cristo, no solamente calmaste tu sed, no solamente estás siendo tú satisfecha, ¿cierto? Esa necesidad, esa sed de tu espíritu, sino que ahora tú eres un vaso rebosante que puede saciar a otros, que puedes llevar a otros a ese manantial inagotable que es Jesús. Isaías 58 te lo dice así, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. Y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltarán. Juan capítulo 4, verso 14, Jesús dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. Tú que has conocido al Señor, tú que has saciado tu alma, tu espíritu, tu razón con el conocimiento de Cristo, tú que has recibido la persona del Espíritu Santo en tu vida, tú eres una fuente inagotable de agua. No solamente has sido saciado tú, sino que tú tienes la capacidad para llevar a otros a beber de esa agua. Tú tienes la capacidad de no solamente haber sido bendecido tú por esa agua, sino que tú tienes la capacidad de compartir esa agua con otros, porque tú te has convertido en una fuente de agua que salta para vida eterna. El hombre y la mujer de Dios, llena del Espíritu Santo, son una fuente de gracia, de amor, de servicio, para llevar a otros a reconciliarlos con Dios a través de Jesucristo el Señor. Qué linda palabra el Señor nos ha dado en este día. Una palabra poderosa, una palabra milagrosa, porque el encuentro con Jesús crea el milagro de un nuevo nacimiento. El encuentro con Jesús crea el milagro de ahora ser llenos de la persona del Espíritu Santo, de Dios mismo en nuestras vidas. Y no tan solamente eso, sino que los que creen en Jesús y reciben de esa agua, de su Espíritu Santo, ahora son capaces de llevar a otros a que beban de esa misma agua. Mis hermanos, qué riqueza de Dios hay en nosotros. El llamado es a que compartamos esa riqueza con aquellos que están en esa pobreza, en esa necesidad, en ese vacío del alma, del espíritu, y podamos llevarlo a beber de esa agua que Cristo nos ha dado. Y usted, mi amigo, mi hermana, mi amigo y amiga que me está escuchando en esta hora, quiero decirle
a usted que ha buscado en tantos lugares, de tantas formas, para llenar esa insatisfacción personal, para llenar ese vacío que solamente usted cree entender. Quiero decirle que Cristo le entiende, Cristo le conoce y Cristo quiere llenar ese vacío del alma. Cree en Jesús. Cree en Jesús. Anda a Él y bebe de Él y síguele. Y tu vida será transformada. Tu vida será llenada de presencia de Dios. Permítame orar en esta hora. Padre, muchas gracias por tu palabra. Señor, tu palabra es poderosa. Tu palabra tiene una riqueza, Señor, inagotable para nuestras vidas. Señor, qué linda presencia tuya en nosotros. Señor, yo te glorifico en esta hora por esa presencia maravillosa manifestada en mi vida y en la vida de aquellos que creen en tu nombre. Gracias por la persona del Espíritu Santo que ha venido a llenar nuestras vidas, a traer una satisfacción inagotable. Gracias porque la persona del Espíritu Santo nos permite compartir con otros de tu presencia. Ruego tu bendición sobre tu iglesia y ruego tu bendición sobre aquellos que por primera vez están escuchando esta palabra. Pido, Espíritu Santo, que tú hables a sus corazones, que hables a su razón y puedan ser convencidos, no por el hombre, sino por la palabra de Dios y por la acción tuya, Espíritu Santo. Señor, la gloria es tuya. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor. Damos gracias al Señor. Sean muy bendecidos. Sean muy bendecidos. Si usted que nos está escuchando, compartiendo con nosotros este mensaje, escuchando esta palabra, y tiene preguntas que tienen que ser contestadas, quiere una orientación pastoral, puede dirigirse a mi teléfono, a mi correo, que va a encontrar al final de la presentación del culto. Sean muy bendecidos. Nos volveremos a encontrar el próximo jueves. Mientras tanto, el Señor les bendiga. When